Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio. Nuevamente hablando sobre las emociones, sobre distintas formas de abordarlas y de poder experimentarlas, vivirlas y sobre todo también cultivar nuevas formas de aproximarnos a las sensaciones corporales, a las sensaciones también del mundo que nos rodea. Y en esta ocasión continuamos con el tema de mindfulness. Recordemos que en los temas pasados hablamos sobre la meditación basada en mindfulness y bueno, en esta ocasión seguiremos con el tema. Y me presento nuevamente con ustedes, soy la licenciada Esmirna Torres y soy facilitadora en mindfulness, compasión y autocompasión. Y en este caso continuaremos entonces con el tema. Mindfulness, cultivando la atención sostenida. En la sesión anterior hablábamos sobre la historia de cómo surge mindfulness, cómo surge estas prácticas que ya datan de más de 2000 años atrás y que si hoy en día tiene como más relación al budismo, son prácticas, se tiene conocimiento que culturas como la hindú también realizaban este tipo de prácticas muchos años antes todavía de que llegaran a los tibetanos, ¿no? En este caso. Y también hablábamos sobre cómo la historia de cómo surge estas prácticas eran como con una aspiración más soteriológica, más religiosa. Hay quien puede hoy decir si mindfulness o el budismo tiene que ver con una cuestión religiosa o más como una filosofía de vida. Pero es así como surge, ¿no? Como en esta idea más tendiente a una elevación espiritual, como a una elevación de conciencia, donde se pudiera tener como una atención más allá de los eventos que pudieran estar transitando a nuestro alrededor y concentrarse más como en esta energía elevada. Y eso así es como comienzan estas prácticas. Y retomando también esta historia de cómo cómo llegan estas prácticas al mundo occidental a través de las conquistas que hubo en India, en China. Y bueno, es así como varios científicos, varios estudiosos de la psicología empiezan a darse cuenta cómo estas prácticas de atención sostenida pueden llegar a beneficiar a muchos aspectos en cuanto a la memoria, en cuanto a el dolor incluso, el dolor crónico, en cuanto a al manejo del estrés o de la ansiedad, de ataques de pánico. Y es que se empiezan a hacer muchísimos estudios con relación a esto. Y también les comentaba, bueno, les di más o menos vagamente les hablé sobre sobre mindfulness soteriológico o mindfulness religioso, ¿no? Que tiene como esta mirada hacia la ascensión como de algún tipo de espíritu o alma que tenemos. Y también está la mirada también científica o secular, que se basa más como en estos beneficios, tomando en cuenta como la neurociencia y el cerebro, de cómo funciona y cómo estas prácticas pueden llegar a beneficiar en un sentido muy amplio, no nada más como en la práctica como tal, sino en una vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, recuerden que yo les había comentado también que en este caso me evocaré más como a la visión de mindfulness científico o mindfulness secular, porque en el mindfulness secular tenemos una actitud más como de apertura, ¿no? Como son bienvenidas todas las perspectivas religiosas o no religiosas,
y desde ella se percibe como a mindfulness como una cualidad humana universal y no tanto o no únicamente como una aspiración soteriológica religiosa en cuanto a la ascensión espiritual, ¿no? Entonces, continuando con esto, me gustaría compartirles una definición de Jon Kabat-Zinn. Pasamos a la siguiente diapositiva para que podamos tener pues una perspectiva un poco más amplia sobre las definiciones que ya hace la ciencia con respecto a mindfulness. Entonces, bueno, él dice que es la conciencia que surge de prestar atención al momento presente sin enjuiciarlo. Es poner como la atención en una forma particular, voluntariamente, en el momento presente y de forma no enjuiciadora. Con esto lo que este autor quiere decirnos es como apartarnos como de esta idea en donde constantemente estamos emitiendo juicios sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, sin darnos cuenta como que nuestras percepciones están muchas veces contaminadas o, por así decirlo, no son tan real, tienen que ver más como con el momento en cómo nosotros lo percibimos, ¿no? Es como la percepción puede ser, no es completamente realista, sino más bien es como una percepción que puede estar sujeta al estado de ánimo que tengo. Voy a dar un ejemplo de esto y es como si yo voy con prisa, voy manejando y voy con mucha prisa, lo que voy a percibir es que todos van muy lento, ¿no? Porque en cuanto se me cruce un coche enfrente y vaya un poco más despacio de lo que yo voy, como yo tengo prisa, entonces mi percepción me va a decir que todos van muy lentos. Y entonces yo tengo prisa y quiero llegar a un lugar porque se me hace tarde y va a haber una molestia, va a haber como agitación, voy a empezar como a estas sensaciones de estrés o de ansiedad por llegar al lugar al que había acordado. Y la percepción va a estar basada en los juicios que yo tengo acerca de la puntualidad o no puntualidad. O sea, hay un sinfín de variables que van a intervenir a la hora de que yo perciba lo que está sucediendo allá afuera con relación a mis procesos mentales. Y en cambio, por ejemplo, si yo no tengo prisa, si yo tengo bastante tiempo para ir manejando, para llegar a un lugar, y probablemente vea que todos van muy rápido. Y ahí es donde mi percepción puede estar sujeta al momento en cómo yo lo estoy viviendo y cómo lo estoy transitando, ¿no? A esto se refiere con vivir el momento o transitarlo de manera no juiciosa, no enjuiciadora, ¿no? Quitando como estos juicios. Y sobre todo esta palabra también que habla sobre la voluntariedad es como de manera voluntaria. Normalmente tenemos pensamientos que surgen de manera inconsciente, de manera intrusiva, que muy probablemente nos van a llevar a tener como esta parte de no concentrarnos en ciertas actividades, en ciertas tareas que tenemos pendiente, por estos pensamientos que llegan a la mente, y esto es algo completamente normal, pero se puede trabajar y puedes hacer, que son estas prácticas precisamente, lo que la propuesta que tienen es que puedas llegar en un momento a notar esos pensamientos, porque normalmente siempre los tenemos, que los notemos, y en un momento que los notamos, los soltemos, y no haya una fusión con el pensamiento que nos haga ya sea ir al pasado o ir al futuro y no prestar atención al momento que estamos viviendo. Esto tiene que ver con cómo la mente se distrae y como la definición, por así decirlo, como de la distracción es como la elaboración no intencional de pensamientos sobre el futuro. Podrían ser como preocupaciones, catástrofes que normalmente muy posiblemente no sucedan como nosotros lo pensamos o como nosotros lo estamos imaginando,
o pensamientos del pasado, que es como revivir estas experiencias en donde hubo molestia, donde hubo enojo, donde hubo, o incluso también experiencias agradables, ¿no? Puede ser una experiencia donde te la pasaste muy bien, el enamoramiento, por ejemplo, puede fungir como esta experiencia intrusiva o pensamientos intrusivos que se presentan de manera involuntaria y que nos pueden distraer muchas veces como de lo que queremos lograr en el momento presente, en donde estamos, si estamos trabajando en ese momento, si estamos cocinando, cualquier actividad que estemos haciendo normalmente no la estamos viviendo en el momento presente, sino estamos en el pasado o en el futuro, y normalmente los pensamientos pueden llegar a ser muy catastróficos. Eso es por lo general. Y cuando son pensamientos positivos, al final tampoco nos están dejando vivir en el momento que necesitamos poner la atención. Entonces, no quiere decir que ya a partir de empezar a practicar esto, lleguemos a tener como esta sensación de que no vamos a volver a poner atención a pensar en el pasado o hacer planes hacia el futuro. No, para nada. No nos confundamos como con esta perspectiva de solo entonces ahora me voy a evocar al presente, porque por supuesto que para poder continuar con tu presente o con tu futuro tienes que ir al pasado para ver qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado, y para hacer planes y tener proyectos de vida también tienes que planificar, y eso hay que ir hacia el futuro. Pero precisamente lo que buscan estas prácticas es que lo hagas de manera voluntaria, que no lleguen estos pensamientos de manera involuntaria, en donde solo llegan y te ocupan mucha parte de tu día, de tu cotidianidad, y no es de manera voluntaria. Entonces, esa sería como la diferencia de ir haciendo estas prácticas, de cómo esto puede llegar a funcionarte para que tú puedas empezar a estar más presente y a ir escogiendo cuáles son los temas que vas a revisar en ese momento y que no te quiten como toda una experiencia de vida. Y entonces dices, en este momento me siento y voy a pensar en alguna cuestión del pasado que tengo que ver cómo soluciono hacia el futuro, o haciendo una retrospectiva, o tengo que planificar, tengo que hacer un proyecto, pero lo escoges. Esa es como la diferencia que tiene que ver con vivir el momento presente. Esa es como la definición que nos da Jon Kabat-Zinn, que es como uno de los mayores precursores en Occidente de mindfulness. Y bueno, hay otra definición que me parece muy importante porque nos habla un poquito más acerca del discernimiento, que es recordar poner atención a lo que está ocurriendo en la propia experiencia con cuidado y con discernimiento. Esto es de Shapiro y Carson, y Wallace y Boddy. Y son 4 autores que nos dan esta definición de mindfulness. Y precisamente a mí me parece muy importante que hablen sobre el cuidado que se debe de hacer a la hora de experimentar los pensamientos o experimentar las sensaciones con discernimiento, ¿no? Porque precisamente se puede malinterpretar como esta parte de, entonces tengo que vivir el presente, y empiezan entonces a venir frases como vive el ahora, el futuro no importa, solo vive el presente, y tal vez te mueras mañana, y entonces se puede caer, y esto decírselo, estas frases que se utilicen en adolescentes, por ejemplo, o en niños, puede llegar a que ellos tomen decisiones no razonadas, no premeditadas, no con un juicio, en el sentido, no en un juicio en donde vamos a criticar o me gusta o no me gusta, sino más bien como en esta parte de discernimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia que va a haber a partir de esta acción que voy a tomar, que viene relacionado a un pensamiento ya también anterior, ¿no? Entonces,
es como el cuidado de experimentar estos pensamientos y estas emociones y estas sensaciones corporales con un discernimiento hacia a dónde me van a llevar. Pasamos la siguiente diapositiva y bueno, antes de que podamos hablar también de cuáles son los beneficios que nos trae mindfulness, me parece importante también abordar cuáles son las formas de aproximarse a mindfulness, porque hay 3 formas de aproximarse a estas prácticas. Y bueno, la primera es como práctica formal, esa sería como la primera manera de aproximarse a mindfulness, y eso quiere decir tal cual es como sentarte, tomarte un espacio de minutos o incluso horas, si así te lo permite tu vida, para cultivar actitudes, para cultivar las actitudes de mindfulness. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre cuáles son las actitudes de mindfulness, pero bueno, sería como tomarse ya un espacio de tiempo para poder empezar a practicar estas enseñanzas, como estas formas de ir como hacia adentro, ¿no? Estas prácticas, si alguna vez la mayoría, y hoy en día ya prácticamente a todos se le habla como de mindfulness, hay que tener también mucho cuidado con eso. Mindfulness no es solo cerrar los ojos, ponerte en flor de loto, en estas posiciones de flor de loto y respirar e intentar poner atención en algo o poner la mente en blanco. Por supuesto, eso no es mindfulness. Hay muchos tipos de meditaciones o de prácticas contemplativas, pero que no necesariamente tienen algún tipo de sustento científico, y en este caso lo que les quiero presentar son estas prácticas que sí lo tienen, que se han hecho estudios ya, que en universidades como Massachusetts tienen muchos estudios que hablan sobre cómo el cerebro va funcionando y se van activando ciertas partes del cerebro que tienen que ver con la atención, la memoria, incluso también los neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar emocional, con el bienestar de la salud mental, se van activando a través de estas prácticas. Entonces, bueno, esa sería la primera, que sería la práctica formal, donde te tomas un espacio de tiempo, y la práctica informal se refiere a cultivar como la presencia de actitudes como más en tu cotidianidad, ¿no? O sea, como en el tiempo entre práctica y práctica, que puedes hacer una práctica en la mañana, otra práctica en la tarde, otra práctica en la noche. Esas son las prácticas formales, donde tú te tomas un espacio de tiempo para poder realizarlas. Y la otra es estar en tu cotidianidad, tomándote tal vez 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, para poder como dejar lo que estás haciendo y tomar como esta conciencia de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti en este momento. Y la otra forma de aproximarse es como una atención. Se refiere como ya en este momento en el que tú estás empezando a tener conciencia de cómo van surgiendo los pensamientos. Eso te puede traer mayor apertura, te puede traer también una sensación de bienestar, de calma, de confianza, también de paciencia. Entonces se refiere como a este estado, ¿no?, de atención donde vas como haciéndote parte de estas prácticas con sentido a lograr estas sensaciones, ¿no?, de apertura, de bienestar, de calma, de confianza a lo largo de tu día. Y bueno, la última forma de aproximarse a mindfulness es como un sendero. Y a esto se refiere precisamente, tiene ya más como un enfoque soteriológico, religioso, que tiene que ver más como con esta parte de tener esta idea de llegar en algún momento a tener algún tipo de elevación espiritual. Esto se refiere como a que sea un rasgo de tu vida, es como un rasgo que va siendo como parte de, que te acompaña
a lo largo de toda tu vida, ya que es como una atención sostenida. En cualquier momento, tú estás poniendo atención en cualquier momento, y esto normalmente se logra cuando tienes precisamente ya un interés por hacer, por ejemplo, un retiro donde se van años a practicar el mindfulness, cuando se van a practicar como en estos monasterios donde se recluyen, donde se renuncian a ciertos privilegios, ciertos beneficios que tenemos en una ciudad o en una vida cotidiana, y con la actitud precisamente de llegar como a esta ascensión espiritual de conciencia. Entonces, bueno, estas son las 3 aproximaciones que están en mindfulness, y después entonces pasaremos ahora a la siguiente diapositiva, donde me gustaría ya hablarles sobre los hallazgos de la ciencia en las prácticas de mindfulness, ¿no? ¿Qué es lo que ha encontrado la ciencia? ¿Qué es lo que ha estudiado? ¿Cuáles son como estos beneficios que nos puede traer practicar la atención sostenida? Bueno, el primero es que promueve mayor atención y enfoque. Esto se refiere precisamente a no tener como estos pensamientos que llegan, una disminución de la aflicción mental. La aflicción mental entendida como precisamente como estos pensamientos, ¿no?, que te distraen de lo que estás viviendo en el momento presente. Y precisamente tomando en cuenta que la distracción, o sea, poner atención en la aflicción mental, en todas estas cuestiones que vienen del pasado, del futuro, nos traen aflicción y nos llevan a tener sufrimiento, y no nada más como el dolor como tal de la vida, sino además sufrimiento. La otra es como promueven mayor tranquilidad bajo estrés, toda vez que precisamente al momento de tener como una regulación también de emociones, en el momento en el que estás viviendo una situación estresante, una situación donde te genera ansiedad o te llega a generar distintas sensaciones corporales y emocionales, te haces capaz de poder observarlas y sobre todo también validarlas. En el momento que tú las observas y las validas, saliendo de ese estado mental donde solo estás repitiendo las acciones o las cosas que sucedieron, o que van a suceder, o que piensas que van a suceder, y te vas como a qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, y después ya cómo lo puedo abordar, te da esta sensación también de confianza, ¿no?, de poder tener más tranquilidad ante momentos estresantes. Y bueno, mejora la memoria, lo que impacta en el bienestar mental y emocional de las personas, y esto tiene que ver precisamente que al estar practicando, al estar entrenando a tu cerebro para poder tener una atención sostenida cuando estás realizando algún tipo de tarea, alguna actividad, pues evidentemente vas a poder ser un poquito más, vas a poder tener como mayores recursos y mayores formas para poder terminarla tal vez más rápido, para poder, precisamente la concentración hace que no pierdas tiempo en muchas de las actividades cotidianas, ¿no? Yo les puedo decir que a mí, al menos en mi caso, me ha servido precisamente para poder mejorar de alguna manera la memoria y la dislexia, porque una de las condiciones precisamente que te causa este malestar de poder olvidar cosas, de no tener presente ciertas actividades, ciertos compromisos o ciertas tareas que no terminas porque te distraes fácilmente, precisamente viene a partir de esa distracción, ¿no?, de los pensamientos intrusivos, y de irte como que la atención se vaya de manera como muy fácil. Entonces cuando empiezas a tener o a practicar la atención sostenida, lo que haces es que te empiezas a dar cuenta, empiezas a hacerte consciente de cuando
tus pensamientos, tu cerebro se va a otra parte. Si en este momento yo estoy leyendo un libro, probablemente lleguen pensamientos que no tengan nada que ver con lo que estoy leyendo, ¿no? Puedo estar leyendo el libro y entonces me acuerdo que tenía que llevar al coche a lavar, que tenía que llevar algo a alguien, y entonces en ese momento, aunque esté leyendo, mi mente también ya está pensando en otras cosas. Y no, seguramente les ha pasado muchas veces que estás leyendo y entonces te tienes que regresar para poder entender lo que acabas de leer, porque precisamente estabas ya pensando en otra cosa, a pesar de que podías hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que sugieren esto es que empieces como a tener ya más conciencia en el momento en el que inicia el pensamiento, lo notes y lo sueltes, y no te fusiones con él, y entonces es como, acabo de pensar que tengo que llevar el coche, ese pensamiento acaba de llegar, me estoy dando cuenta de que el pensamiento llega, y entonces lo suelto y continúo haciendo lo que estaba haciendo, o si es algo muy importante de lo que me acabo de acordar, entonces de manera voluntaria yo decido traer esa información en ese momento presente para poder atenderlo, y después, una vez que encuentre la solución, encuentre la forma de cómo resolverlo, entonces lo suelto y continúo haciendo lo que estaba en ese momento realizando. Entonces, así es como prácticamente se va como educando o transformando nuestro cerebro a la hora de hacer estas prácticas, porque se va de alguna manera ejercitando para no fusionarse con el pensamiento todo el tiempo. Entonces, esos son de los beneficios que se han encontrado en mindfulness. Y bueno, hablando ya, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando más como de las actitudes, precisamente que cómo irnos incluyendo, cómo ir de alguna manera como permeándonos de todas las actitudes que podríamos cultivar con mindfulness. Hay muchas actitudes que podemos cultivar con mindfulness, y precisamente muchas de ellas nos llevan a soltar muchas de nuestras creencias, muchos de los paradigmas con los que crecimos, con los que hemos vivido durante la mayor parte de nuestra vida, precisamente para poder empezar como a entrenar de alguna manera nuestro cerebro para poder tener una vida un poco más si no más placentera, por lo menos más tranquila. Entonces, bueno, la primera aptitud o actitud que nos invita a mindfulness es la paciencia. Y la paciencia, viéndola como este hábito de esperar, ¿no? Como dejar esta sensación neurótica de que ocurra algo, de que ocurra como queremos que ocurra, ¿no? Es como la paciencia tiene que ver como con este hábito de esperar, de reconocer que la vida se desarrolla como a su propio ritmo, reconocer que todos tenemos un ritmo, yo tengo un ritmo, mi pareja tiene un ritmo, mis hijos tienen un ritmo, mis amigos tienen un ritmo, o sea, todas las personas con las que convivo tenemos ritmos diferentes. Y entender y hacernos conscientes de que los ritmos son diferentes también nos da esta opción a no apresurar las cosas, a no querer que las cosas pasen en el momento que queremos, como lo queremos y a la hora que queremos, ¿no? Entonces, ir incluso hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos sido incluso violentos con nosotros porque queremos porque teníamos que hacer algo o creemos que tenemos que hacer algo a determinado tiempo y no logramos llegar a ese tiempo, y entonces es como nos empezamos a
a juzgar, nos empezamos como a tratar de una mala manera, porque no podemos llegar a ese tiempo porque no estamos respetando los ritmos. Y a esto me refiero a estas sensaciones incluso de vida, ¿no? Del pensamiento de si a tal edad no haces algo, entonces olvídalo porque no lo vas a volver a hacer. Yo recuerdo que cuando cuando tenía como 16 años, yo tenía prácticamente una tablita donde venía de tal a tal edad tienes que ya haber hecho esto, y de tal a tal edad, y yo cuando conocía a personas que no entraban dentro de esa tablita que yo me había creado, entonces había juicio, y juicios que normalmente tenían que ver con que estaban perdiendo el tiempo o podrían hacerlo mejor o peor, o sea, cosas así que tienen que ver con una perspectiva, con un montón de variables que pueden ser desde nuestra niñez, de cómo fuimos educados, cuáles son los valores o las creencias que tenemos acerca de las personas y la vida. Entonces, bueno, es como la paciencia también tiene que ver como con habitar este momento presente, ¿no? Con habitar la experiencia. ¿Cómo estoy sintiendo en este momento? ¿Me estoy sintiendo cómodo? ¿No me estoy sintiendo cómodo? Como entender que la paciencia es parte de lo que precisamente muchas veces nos hace falta, ¿no? A mí algo que yo también he notado bastante es que cuando tenemos prisa, cuando hay prisa en la cotidianidad, es cuando normalmente algo nos sale mal. Entonces, tener paciencia, tomarse estos minutos, estos espacios para poder como hacer una lista, hacer un esquema, hacer como tomarnos un espacio para poder organizar y después actuar, nos va a quitar como esta parte de querer todo hacerlo de manera apresurada, ¿no? Y bueno, la segunda actitud es la de dejar ir o la aceptación. Bueno, dejar ir tiene que ver es como este opuesto al aferramiento. Precisamente en esta cultura budista se habla sobre cómo el aferrarse a algo, el no aceptar, es lo que nos va a traer sufrimiento en la vida. Es como soltar la idea de que los fenómenos tienen que ocurrir como yo quiero que ocurran. El aferramiento surge precisamente hacia algo que se piensa que es la fuente de nuestro bienestar. ¿Cuántas veces no hemos pensado que si estuviéramos con alguien o si tuviéramos algo, seríamos más felices, ¿no? Es que si yo tuviera pareja, si yo tuviera una casa, si yo tuviera un coche, si yo tuviera hijos, si yo tuviera esto, sería más feliz. Y precisamente poner el enfoque como en los fenómenos de afuera nos va a traer mucho sufrimiento, porque muy probablemente la vida no transcurra exactamente como nosotros queremos, ¿no? Y pensar que el bienestar me lo puede dar alguien de afuera es como pensar también, es como ponerle todo el peso a alguien o a algo para que nosotros podamos tener como una felicidad, y hasta eso es como este velo en donde nos queremos sentir de alguna manera seguros con respecto a lo que tenemos. Y acuérdense que también hablando sobre cuáles eran como también estas formas en las que podríamos aproximarnos también a mindfulness, era como entender que la vida en todo momento está cambiando, en todo momento hay cambios alrededor de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, de las cosas, de las personas, cambian en todo momento.
Entonces, tener esa conciencia de que todo está cambiando en todo momento puede ayudarnos a soltar ese aferramiento de que todo siga exactamente como queremos que siga, ¿no? Pueden haber periodos donde nos la pasamos increíble, donde tuvimos tal vez eso que sí queríamos, o estuvimos con la persona que sí queríamos estar, pero eso probablemente no se quede así para siempre, ¿no? Hay muchos factores y muchas variables que intervienen para que las cosas no sigan como estaban. Y si bien podemos siempre hacer algo para que cambie, precisamente para que se mantenga eso que sí queremos que se mantenga porque ya lo tenemos, también hay muchas variables que no podemos controlar. Y hablando de eso, precisamente es donde se empieza a cultivar como esta noción de aceptación, ¿no? De aceptar los fenómenos como están transcurriendo, no forzar o esperar que las cosas sean como se espera. No dejar dejar ir totalmente la expectativa. Aquí es donde entra esta parte de cuáles son nuestras expectativas. Incluso normalmente tenemos expectativas con todo. Nos hacemos expectativas sobre nuestro día, nos hacemos expectativas con relación a personas, nos hacemos expectativas con relación incluso a cosas. Y cuando, no sé, te compras un coche y el coche no funcionó, y entonces eso te crea estrés, ansiedad, y viene a generarte el sufrimiento, porque la expectativa era que te funcionara, que estuviera acorde, que todo lo que tú habías creado en tu mente funcionara exactamente como lo habías pensado. Entonces, soltar la idea de que tienes que tener el control de todo precisamente te puede ayudar a que vaya disminuyendo el sufrimiento que puedes ir teniendo en la vida. El siguiente es no juzgar. La siguiente actitud es no juzgar, y esta se refiere como a esta parte donde viene. Yo creo que este es uno de los principales retos también. Yo creo que todos representan un reto dentro de la práctica de mindfulness, pero el no juzgar, soltar precisamente la expectativa y soltar los juicios de valor que se tiene con respecto a todo lo que nos rodea, es uno de los verdaderos retos de las prácticas, ¿no? Porque el mundo se ha diseñado a través de juicios, y así ya estaba antes de que tú o yo naciéramos. O sea, eso ya existía desde antes, y ya tú solo lo aprendiste, lo interiorizaste y después lo replicaste. Entonces, no tiene que ver con respecto a que tú vas a crear ahora nuevas cosas, no. Al contrario, es como entender y aceptar que muchos de los pensamientos y modelos, percepciones, fueron implantadas o fueron enseñadas de alguna manera, pero cuando empiezas a hacerte consciente de eso, también empiezas a tomar más responsabilidad, porque precisamente eso te puede ayudar a decir, ok, esto o este tipo de nociones, de percepciones, de juicios, los aprendí porque mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi abuelo me enseñaron de esta forma, y no es que ahora ya los vaya a juzgar a ellos, ¿no? No es como que ahora voy a decir, entonces ellos son los malos, no, porque a ellos se los enseñó el de arriba, y en generación y generación y generación, y así fue como lo fuimos aprendiendo. Pero precisamente cuando te empiezas a ser consciente de esto, entonces empiezas a cuestionar cuáles son esas ideas dominantes, estos modelos dominantes que de alguna manera van determinando ciertas acciones que tienes en tu vida, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de tener hijos. ¿Cuántas veces te has cuestionado si es que los tienes o no los tienes? ¿Qué fue lo que te llevó a querer tener un hijo, ¿no? Yo recuerdo que cuando
cuando tuve a mi primer bebé fue cuando precisamente me topé con todas estas cosas que yo había aprendido de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, o sea, qué era lo que yo, cuáles eran las ideas con las que yo cargaba a la hora de empezar a educar a un ser humano. Y, y cuando tuve a mi segundo hijo me da a veces mucha pena decir por qué tuve a mi segundo hijo. Bueno, alguna vez, espero que nunca lo vea esto, pero es como, cuando tuve, la razón principal de tener a mi segundo hijo fue más como en esta idea de, para que el primero no esté solo, ¿no? Es como, como no queremos criar a un hijo solo, entonces para que tenga un hermanito y tenga compañía, ¿no? Entonces, muchas veces la manera en la que decidimos cosas muy importantes en nuestra vida está basada en percepciones, en modelos, en juicios relacionados a lo que aprendimos en algún momento en nuestra vida. Y cuando yo me hice consciente de esto fue como, fue precisamente como algo que sí me tambaleó bastante, que sí me sacudió. Y fue como, ok, ¿desde qué lugar estamos teniendo familia? ¿Desde qué lugar estamos? Y empiezas precisamente a cuestionar muchos de estas ideas ya implantadas. ¿Desde qué lugar lo estás haciendo? Si hubiera tal vez tenido los conocimientos que tengo ahora con respecto a todas estas prácticas y todas estas formas nuevas de poder aproximarse a lo que vivimos, a las experiencias, probablemente no hubiera tenido ni siquiera el primer hijo, ¿no? Entonces, porque pensar en que muchas veces precisamente tenemos hijos o tenemos parejas o tenemos el perrito para que nos hagan felices, para que vengan a cubrir algo que me falta o algo que yo no he sido capaz de poder trabajar, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Como con esta idea de que las personas se cosifican de alguna manera. Se vuelven como estos objetos de placer o de felicidad, donde yo cargo como expectativas todo el tiempo, juicios de valor, incluso los positivos pueden llegar a ser de alguna manera muy violentos, y eso es algo de lo que habla Marshall Rosenberg en su modelo de comunicación no violenta, de cómo los juicios de valor pueden llegar a tener también connotaciones muy violentas, porque encuadran a las personas o ponen a las personas como una sola cosa, ¿no? Y precisamente decirle a alguien es que eres así, hace que de alguna manera se etiquete a esa persona. Incluso si estoy diciendo un juicio de valor que me parezca positivo, en el sentido de, es que tú eres muy inteligente. Entonces esas palabras pueden llegar a ti a decir, soy inteligente. Entonces no puedo no ser inteligente, porque el día que no sea inteligente, entonces ese día todo se me desborona. Por eso es que hay que tener también mucho cuidado con relación a cuáles son los juicios de valor que tenemos hacia las personas e intentar cuestionarlos para poderlos disipar de alguna manera poco a poco, ¿no? Entonces, empezar a cuestionar los juicios que tenemos nos puede también ir quitando esta idea de lo que me gusta o no me gusta o no me importa, ¿no? Entonces, normalmente nos aproximamos precisamente a las cosas o a las personas, a nuestras relaciones con las personas o con las cosas, con el me gusta, no me gusta o no me importa. Y esto precisamente es sumamente violento, porque no nos da, es violento para nosotros y violento para las demás, cuando es hacia las cosas, hacia las personas, perdón, porque no nos da no nos permitimos vivir la experiencia desde un lugar de no juzgar, ¿no? O sea, es como vivir la experiencia, es como, ok, tengo el recuerdo de que esto no lo disfruté, de que esto no me gustó, pero probablemente esta vez no sea o pueda ser diferente, ¿no? Esto cuando, obviamente estoy hablando de cuando no
cuando tienes que volver a hacerlo. No estoy hablando de que si algo no te gustó, entonces tienes que volver a hacerlo hasta que te guste. No me refiero a eso, sino más bien como a cómo nos estamos aproximando hacia las experiencias y qué juicios les estamos dando. Me gusta, no me gusta, es feo, es malo, es bueno, ¿no? Decirle a una persona es que tú eres muy buena o eres malo, porque vuelvo a repetir, las personas no somos, las personas estamos siendo, y estamos siendo con relación a alguna variable que tenga que ver con una experiencia de vida, con un acontecimiento, con algo que sucede durante un corto, mediano o largo plazo que me hace ser como, o que me hace expresarme de alguna manera en un determinado tiempo. Y precisamente a mí algo que, por ejemplo, que he notado también mucho es esta parte en las familias cuando se tiene al enojón, ¿no? Y entonces es que eres muy enojón, eres enojón. Entonces, si quitáramos como esa parte de eres enojón y pudiéramos ver como esta persona está siendo en este momento enojona, por ponerle un calificativo que yo no lo pondría así, sino sería más bien como esta persona en este momento está molesta, está enojada, porque está siendo, o sea, está experimentando el enojo en este momento de su vida por estas circunstancias o porque trae un proceso de vida o una historia de vida, pero está siendo, no es, porque no le quito la etiqueta y entonces está siendo. Entonces probablemente también la persona en ese momento deje de querer cumplir con esa etiqueta de soy el enojón y entonces puedo enojarme todas las veces que yo quiera enojarme porque ya soy el enojón. Y entonces cuando no me enoje va a ser raro que no me enoje y va a ser incluso hasta, pues sí, ¿no? Como muy raro, incómodo, hasta incómodo para todos que no me enoje. Entonces ahora ya tengo que cumplir con ese rol de el enojón. Entonces por eso es tan importante hablar sobre quitar los juicios de valor en las personas y en las cosas. Precisamente reconociendo los juicios, tener conciencia de ellos sin fusionarse con el juicio, es como que porque otra cosa que suele pasar es que cuando entendemos esta parte de que estoy haciendo juicios, entonces empiezo ahora a enjuiciarme o ahora a criticarme a mí porque porque yo emito juicios, ¿no? Y entonces es claro, sí es cierto. Y entonces cuando yo le digo a mi hijo que es un enojón o que no hace nada o que es un flojo, entonces lo estoy enjuiciando y lo estoy etiquetando y entonces en ese momento él tiene que cumplir con esa etiqueta que le estoy dando y entonces es mi culpa. Ok, es reconocer que a lo largo de nuestra vida aprendimos a hacer este tipo de etiquetas, de juicios, de ponerle características a las personas y entonces es hacer consciente, no tener esta perspectiva de culpabilidad, sino más bien de conciencia para poder tomar una responsabilidad activa, que precisamente nos puede llevar a la siguiente actitud, que es la confianza. Y bueno, cuando hablamos precisamente de la confianza, estamos hablando de tener como este trabajo de autoconocimiento, de intimidad con uno mismo, a partir precisamente de estos ejercicios, de empezar a cuestionar todo lo que hay a nuestro alrededor, de empezar a cuestionar todas las ideas, todos los pensamientos que llegan, todos estos prejuicios, todas estas maneras en las que yo veo la vida, que ya fueron implantadas, ahora lo empiezo a cuestionar y no lo empiezo a cuestionar con una actitud también hostil, sino más bien es con una actitud curiosa, con una actitud que es otra de las actitudes que también se manejan en mindfulness, y no lo hago como con esta actitud hostil donde digo, ay, entonces el sistema es malo porque todo es malo y entonces estamos en un sistema peor, porque precisamente eso nos puede llevar a tener mayores aflicciones y mayor sufrimiento.
En este caso, lo que propone o la propuesta es que empieces a cuestionarlo, a hacerte preguntas, pero de una manera como con curiosidad. Es como, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Qué es lo que no está atendiendo? ¿Qué es lo que no he atendido en este momento? Acuérdense de la tablita de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que no se están viendo atendidas en este momento para que yo pueda, para que surjan en mí estos pensamientos o estas emociones que me lleven a un juicio o a este juicio, ¿no? Entonces en ese momento lo haces con curiosidad, no lo haces como con esta manera hostil, sino más bien como ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde viene estas sensaciones? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Es de ahorita? Viene, incluso podría venir de alguna herida del pasado, de alguna herida de la infancia, de alguna situación que pasé, de algún trauma. Entonces esto nos va dando estas pautas para poder empezar a abrir un panorama como diría Marshall Rosenberg, ponerte otros lentes. Unos son unos lentes donde empiezas a ver sin juicios, sino más bien como experimentándote en el momento en el que lo estás viviendo y con mucha curiosidad. Y bueno, hablando precisamente, volvemos a hablar de lo de la confianza, es como también se refiere como a morar en las sensaciones del cuerpo, los sentimientos, las corazonadas, la intuición, o sea, ¿qué estoy viviendo? Empezar a tener confianza se refiere como a esto, ¿no? A este autoconocimiento que viene después de hacer todos estos ejercicios. Y bueno, a partir de empezar a tener confianza se empieza a expandir de alguna manera las relaciones o las habilidades que empezamos a tener al relacionarnos. Y bueno, eso hablando de la confianza, en qué se puede, algunas de las cuestiones que se buscan dentro de mindfulness es que cuando no se experimenta confianza en sí mismo, se sugiere como, cuando no tienes confianza en ti, lo que te sugiere es como empezar con esta conciencia y empezar a recordar como ¿En qué puedo confiar? ¿En qué sí puedo confiar? Si en este momento de mi vida no hay algo en lo que precisamente esté confiando, ¿en qué sí? Empezar a evocar estos recuerdos o estas imágenes donde pueda yo decirme, ok, ¿en qué sí puedo confiar? Empezar a pensar en las personas que quieres, ¿no? O sea, como en los logros alcanzados. ¿Cuáles son los logros que ya alcanzaste? Tal vez en este momento no tengas confianza de realizar algo, tienes una meta, algún proyecto y no tienes confianza en él. Evoca esos momentos en donde sí hubo algo que lograste, aunque sea muy chiquito, aunque no tenga nada que ver con este proyecto grande que tienes o con esto. Muchas veces, si eres mamá, seguramente tendrás mucha desconfianza en si estás o no estás haciendo bien las cosas con tu hijo, si estás en una empresa y entonces tienes un proyecto que entregar y vas a exponerlo, entonces tal vez no tengas mucha confianza a la hora de hablar ante el público. Y eso, y evocar recuerdos en donde sí hubo confianza, en donde sí lograste algunas cosas, en donde tal vez haya momentos en los que sí pudiste hacer algo, te puede ayudar a tener confianza en este momento, ¿no? Y bueno, la otra de las actitudes es no luchar, que tiene que ver un poco también con lo de dejar ir y la aceptación. Pero no luchar se refiere como a esta parte de no intentar también llegar a algún lado. Normalmente en nuestra cotidianidad estamos siempre con esta sensación neurótica de querer llegar a algún lado. Y es como, te lo dijeron desde chiquito, y era como, tienes que estudiar para lograr ser alguien. ¿Cuántas veces no escuchamos esa frase en nuestra vida? Que era como, tienes que estudiar, luego tienes para poder llegar a tener un trabajo y ser alguien. Y poder llegar a ser feliz, poder llegar a tener esto, poder llegar a obtener lo otro. Y entonces esa idea precisamente de tener que
de tener esta sensación constante de no haber llegado, no haber cumplido, no haber hecho, nos mantiene todo el tiempo en este modo hacer, modo hacer, modo hacer, modo hacer. Y precisamente una de lo que se cultiva en mindfulness es parar un poquito la parte esta del hacer para entrar en el ser. Y hay una práctica que precisamente se llama así, del modo hacer al modo ser, que te invita precisamente como a calmar como esta sensación que hay de no llegar, de tener que llegar a algún lugar. Siempre tenemos algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Entonces, a veces solo morar en lo que estás sintiendo, en estas sensaciones y sentir que ya estás, que estás en el momento en el que tienes que estar, que está transitando como tiene que transitar y que no hay algún lado al que tengas que llegar, no hay alguna cosa que tengas que ser para poder ser y para poder incluso ser querido, ser amado, ser respetado. Y habitar esas sensaciones te puede precisamente ayudar a dejar de luchar, porque todo el tiempo estamos como con esta sensación de lucha, ¿no? Y eso precisamente se activa, hablando ya de la cuestión neurológica, por estas sensaciones en las que nos sentimos amenazados todo el tiempo. Entonces, cuando hay amenaza, nuestro cerebro actúa en cuanto a lucha, huida o te paralizas, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo estamos luchando, estamos como luchando contra la vida, contra todos, contra el tráfico, contra los hijos, contra la pareja, contra el trabajo, contra los compañeros, todo el tiempo estamos luchando contra algo. Entonces, tomarnos la calma para poder entrar al ser y dejar al hacer nos ayuda precisamente a ir calmando estas sensaciones de estrés y de ansiedad, tomando como tomando en cuenta que lo que queremos es tener una aspiración. Cuando tú trabajas, cuando tú te dedicas a algo, cuando educas a tus hijos, cuando estás tomando una clase, cuando estás haciendo comida, quitarnos como esta parte de la expectativa, de lo que quiero que se haga, lo que quiero realizar, cuál es como el resultado al que voy a llegar, y como morar un poquito más en la aspiración, como ¿cuál es tu aspiración de vida? Eso es algo como muy diferente. En la aspiración no se deposita la felicidad. O sea, cuando tú tienes una aspiración, no depositas ahí en la aspiración la felicidad, cosa contraria que en la expectativa sí. Cuando tú tienes una expectativa, ahí vas a depositar tu bienestar, ¿no? Si no se cumple esta expectativa, va a existir malestar en mí. Pero en la aspiración lo que se busca o lo que las sensaciones que llegan a tu cuerpo son como cuáles son las cosas que yo quiero hacer sin que me representen una idea ansiosa de llegar, sino más bien como cuál es el camino que quiero recorrer a lo largo de mi vida con esta aspiración. ¿Cuál es la aspiración que tengo? Llegar a más gente, que más gente tenga más felicidad, dependiendo del trabajo que tengas, ¿no? Pero ¿cuál es la aspiración? No tener una aspiración precisamente nos mantiene en esta expectativa constante de que tienes que cumplir con cierto horario, con ciertas cosas, y al final eso te va a traer malestar porque no lo estás haciendo porque quieres hacerlo, sino que la mayoría de las cosas que hacemos es porque debes hacerlas, y era algo que precisamente hablábamos en la sesión que tuvimos sobre los límites, de cómo en todo momento estamos transgrediendo nuestros límites por estas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre las cosas. Entonces, cuando abandonamos un poco o intentamos abandonar esta idea de la expectativa, empezamos a morar en la aspiración, ¿no? No hay una meta que cumplir, no hay como esta sensación de que si no llego entonces no voy a ser feliz, sino más bien es como un camino, es como un trayecto hacia esa meta, ¿no? O sea, es como este es el camino que voy a recorrer probablemente el resto de mi vida, y la aspiración tal vez es utópica. Entiendo que probablemente no vaya a
a llegar nunca a ella, pero quiero realizarla, ¿no? Y bueno, la otra es como esta parte que les hablaba de la mente de principiante, que es esta mente donde no tomamos las cosas por hecho, donde tenemos curiosidad, una curiosidad genuina sobre las cosas, sobre las personas, sobre las relaciones que tenemos también de las personas, ¿no? Como estar con esta sensación de frescura, de no arraigarte con lo que ya crees que son las cosas. Hablamos la vez pasada también de incluso cuando comemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos tomado ese tiempo para poder disfrutar los alimentos, disfrutar los sabores, las sensaciones, todo lo que se va sintiendo con esta mente de principiante, con esta curiosidad? Y bueno, la última es la generosidad y gratitud, que es la actitud que también se cultiva al practicar mindfulness. Y bueno, en esta es como el reconocimiento al momento presente por lo que sí hay. ¿Qué es lo que sí hay? Hemos aprendido a lo largo de nuestra vida también a poner mucho enfoque a lo que no tenemos. ¿Qué es lo que no tengo? Y entonces todo el tiempo estás, no tengo un coche, no tengo una casa, no tengo esto, no tengo lo otro. Y nuestra atención está muy focalizada en qué es lo que hay. Y eso nos quita la visión de poder ver lo que sí hay. ¿Cuáles son los recursos con los que ya cuentas hoy para poder llegar o para poder alcanzar precisamente esta aspiración o estas metas o estos proyectos que tú tienes, ¿no? Si yo te hiciera preguntas como ¿cuáles son los recursos materiales que hoy tienes para poder llegar al proyecto, para poder cumplir ese proyecto que tienes en mente, ¿no? ¿Cuáles son los recursos humanos que tienes también para poder llegar a este proyecto, para poder empezar a trabajarlo, no como una meta ansiosa, sino más bien como este camino al que quieres transitar, el que quieres transitar? Entonces, aquí es donde hablamos precisamente como dar el tiempo, la energía y la atención a alguien diferente, como darle esta atención y esta energía a lo que sí hay, a lo que ya existe dentro de nosotros y también allá afuera. Tenemos muchos recursos que normalmente también no nos damos cuenta. Y esto no quiero también entrar como en esta... que se entienda como este falso positivismo, donde entonces ahora vamos a pensar todo positivo y las cosas que transita la mayoría de nuestra población en Latinoamérica, en México, sobre todo en Puebla, no vamos a tomarlas en cuenta, sino más bien vamos a poner en toda nuestra atención en lo positivo y vamos a tener toda esta energía. No quiero entrar como a esa parte porque precisamente eso también nos puede llegar a traer mucha infelicidad. Al contrario, y precisamente tomando en cuenta esto, quiero ir a la última diapositiva donde les muestro esta imagen que muchas veces se maneja dentro de mindfulness, que es como estas personas que están muy ocupadas y entonces está este otro que practica mindfulness y entonces él está en la tranquilidad y en la paz y que se llega. No, eso no es mindfulness. Mindfulness no es entrar en paz y que tengas una vida completamente tranquila y sin ningún tipo de pensamiento abrumador, ¿no? Al contrario, es entender que estos pensamientos muchas veces van a llegar a ti, vas a tener muchas experiencias que no vas a disfrutar, vas a tener muchas experiencias que no vas pues de alguna manera a poder sobrellevar en algún momento, pero mindfulness a lo que te invita precisamente es a notarlo y a ser un poco más consciente de cuáles son esos recursos con los que cuentas para poder afrontar eso que te está pasando en el momento que te está pasando, sin irte al futuro catastrófico o al pasado donde hay trauma. Te invita a... Y no solo mindfulness, ¿no? Con la compasión, autocompasión y comunicación no violenta, a lo que te invita también es precisamente a poder llegar a estos lugares donde normalmente no tendrías la atención, no habría esa conciencia
porque todo el tiempo estás siendo abrumado por estos pensamientos que no elegiste. Entonces lo que te invita esto es más bien como a ser más consciente de cómo llegan estos pensamientos, de cómo te llegan estos pensamientos abrumadores, notarlos y no fusionarte con ellos, no estar como en todo momento que te secuestre este pensamiento. Y bueno, estas son las actitudes que les quería compartir el día de hoy. Espero que les dé la curiosidad por seguir aprendiendo acerca de estas prácticas. Y en las próximas sesiones me gustaría precisamente tocar ya más como temas sobre la compasión y autocompasión, que todas van ligadas precisamente a poder llegar a tener mayores recursos para poder transitar la cotidianidad, los eventos que se presentan precisamente a la hora de tener conflictos o tener incluso también no nada más los conflictos, sino también las experiencias que también son agradables, de poder guardarlas en espacios donde no se revuelvan de alguna manera con otras experiencias. Entonces, me despido de ustedes. Yo la próxima sesión les estaré compartiendo sobre la compasión y autocompasión desde estos enfoques, tomando en cuenta que en todos los enfoques estamos hablando de alguna manera no yéndonos como a una visión religiosa o espiritual, sino más bien como a esta visión más como científica de cuáles son los recursos que podemos aprender, cómo podemos entrenar nuestra mente, cómo podemos empezar a tener un vocabulario más amplio acerca de las emociones y cómo podemos empezar a entender los procesos mentales. Y bueno, me despido de ustedes, soy Esmirna Torres y los sigo invitando a que sigan visitando Argos Cursa. Gracias.